Buenos días, hermanas. El estudio que vamos a tener esta mañana lo he titulado Los atributos de Dios, el cristiano y las creencias del mundo. Para hablar de los atributos de Dios me voy a basar en la teología sistemática de Meyer Perman, que clasifica los atributos de la siguiente manera. Están los atributos relacionados. Los atributos relacionados son primeramente que Dios es espíritu, pero también es una persona, entendiendo que una persona es aquella que piensa, siente y tiene voluntad propia. Entonces, Dios es espíritu, pero también tiene una personalidad. Después, Dios es infinito, es decir, sin límites y sin medida. Dios es uno. Aunque es un Dios, en tres personas es uno solo, un solo Dios. Luego están los atributos activos, como son la omnipotencia. Significa que Dios puede hacerlo todo, que para el Señor nada es imposible. Después están la omnipresencia. Esto es que Dios es el centro de todas las cosas. Dios está presente en todos lados. Está después la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Luego está la sabiduría, que vendría a ser una combinación de la omnisciencia de Dios y la omnipotencia. Sabiduría es cuando Dios hace sus obras. Y luego están la soberanía. Es que Dios es gobernador y dispone de sus criaturas según su santa voluntad. Es como dice la epístola a los Romanos. ¿Le dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Después vienen los atributos morales del Señor, como son la santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia, el amor, la bondad. Pero entendiendo esto, hermanas, que todos estos atributos están en una perfecta armonía con el carácter de Dios. Nunca un atributo de Dios va a chocar con el carácter del Señor. Todo es perfecta armonía. Ahora, vivimos un tiempo, como ya lo hemos visto en estudios anteriores, donde hay muchísimos caminos, filosóficos y también religiosos, pero solamente un camino conduce a Dios y a la vida eterna. Juan 14:6 dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que hay personas que creen en una vida después de esta vida, pero no de la misma manera como nosotros. Por ejemplo, pueden ser los budistas, los testigos de Jehová, los mormones, etc. Y hay también quienes no creen que haya una vida después de esta vida. Seguramente ustedes han escuchado de esta anécdota que es conocida como la apuesta de Pascal. Pascal fue un matemático francés, temeroso de Dios, ferviente, creyente del Señor, que tenía un amigo que era ateo. Entonces, de manera burlona, una vez su amigo ateo le dijo a Pascal, ¿qué sucede si cuando tú mueras descubres que no existe Dios y no hay vida eterna? Entonces Pascal le dice, pues si no existe Dios y no hay vida eterna, yo podría decir que viví correctamente y que me gustó y que disfruté mi vida. Pero si Dios existe, pues tengo vida eterna. Es decir, exista o no exista Dios, yo salgo ganando. Y luego le pregunta a su amigo ateo, ¿y qué sucede si cuando tú mueras descubres que efectivamente existe Dios y existe el infierno? El que lleva todas las de perder eres tú, no yo. Entonces nosotros tenemos seguridad en el Señor, hermanos. Gracias a Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanas? Porque el camino que nosotros estamos siguiendo nos va a llevar primeramente al tribunal de Cristo para recibir nuestro galardón de parte del Señor. Y después de esto vamos a ir a cielo nuevo y tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En cambio, los que sigan el otro camino irán derecho al juicio ante el gran trono blanco, y después de eso al lago de fuego y azufre. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hermanas, entonces, si a final de todo esto se trata de salvación y vida eterna, ¿cómo poder relacionar los atributos de Dios con el cristiano y su destino final? Voy a explicarlo de la siguiente manera, por medio de esta analogía o de este ejemplo, entendiendo que todo ejemplo cojea de un pie, pero lo voy a explicar así. Imaginen, hermanas, que yo soy el gobernador del Estado de México. Y yo tengo conocimiento de que en el municipio de Coacalco, viernes, sábado y domingo, después de las 10 de la noche, los índices de delincuencia se disparan. Y tengo conocimiento que esto se debe a que entre Centralia y la entrada de Villa de las Flores hay una serie de antros donde venden alcohol, drogas, hay prostitución, y ahí se juntan todos los delincuentes de Coacalco, y después de drogarse y de emborracharse, se van a delinquir. Esto es lo que yo sé como gobernador del Estado de México. Ahora, ¿cuál es mi voluntad? Pues que haya paz en Coacalco. Y como yo soy gobernador de un estado libre y soberano, y tengo la facultad de hacer lo que yo crea necesario para traer paz, lo que hago es un plan. Entonces, en mi plan, digo, voy a poner 20 patrullas a la altura de Guadalupe Victoria. Voy a poner otras 20 patrullas a la altura de Cosmopol. Y voy a poner 10 patrullas en Villa de las Flores, por donde está la ETI. Entonces voy a dar decretos donde diga que después de las 10 de la noche está prohibido vender alcohol y que todos los bares se cierran. Y además voy a diseñar una redada para atrapar a todos los que estén en esos antros. ¿Sí? Ese es mi plan. Entonces, aquellos patrulleros que yo predestiné para ejecutar mi plan, les digo, a las 10:05 comienzan la redada. Y van los patrulleros, atrapan a los delincuentes y otra vez hay paz en Coacalco por las noches. Ese es mi plan. Bueno, vamos a explicarlo ahora de acuerdo a los atributos de Dios y nuestra posición como cristianos. Primeramente, Dios es omnisciente. Dios lo sabe absolutamente todo, pasado, presente y futuro. E incluso Dios sabe aquellas cosas que pudieron suceder, pero no sucedieron. Él hubiera. Dicen los evangelios que Jesús le dijo a los de Corazín y Betsaida: «Ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si estas señales se hubieran hecho en Nínive, se hubiera arrepentido». Es decir, Jesús sabe que si en Nínive se hubieran hecho esos milagros, Nínive no habría sido destruida, cosa que nunca sucedió.
Pero en todos los mundos posibles, Dios conoce lo que hubiera sucedido. Él es omnisciente. Sí, así como yo, gobernador de Coacalco, conozco lo que está pasando y cuál es la situación, Dios lo sabe todo. Ahora, mi voluntad como gobernador de Coacalco, del Estado de México, es que haya paz en Coacalco. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos dice primeramente que la voluntad de Dios fue crear a Adán y Eva para que fueran hechos a imagen y semejanza de Dios, que fueran corona de la creación y tuvieran dominio sobre la tierra. Y en un futuro distante era formarse un pueblo de ellos. Y aunque pecaron, la voluntad de Dios también dice que les dio una promesa, que de la simiente de la mujer vendría un redentor. Y la voluntad de Dios es que Cristo vino a morir en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios nos dice que Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y Primera de Juan nos dice que Cristo murió no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Y ahí podemos ver claramente que en su voluntad están los atributos morales de Dios. Su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su amor, su bondad. Pero también tenemos que Dios es soberano. Dios hace de acuerdo a su soberana voluntad. Repito, como dice la epístola a los Romanos, ¿dirá la vasija al alfarero por qué me hiciste así? Pues Dios es soberano. Ahora, si Dios es omnisciente, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, dónde están sus atributos morales, si Dios es soberano, ahora lo que sigue es que Dios haga un plan perfecto, que Dios dé decretos para que la mayor cantidad de seres humanos se salve. Si Dios, conociendo todo en su omnisciencia, ya de antemano sabe quién sí va a creer y quién no va a creer, lo que Dios hace es crear un plan perfecto para que la mayor cantidad de seres humanos sean salvos, conforme a su voluntad. Entonces podríamos decir, ¿por qué Israel fue plantado en ese lugar geográfico? ¿Por qué Dios no puso a Israel, por ejemplo, en Australia o en América? Bueno, porque si Dios hubiera puesto a Israel en Australia, estaría en una isla aislada de todo lo demás. Si Dios hubiera puesto a Israel en América, pues lo habría puesto en un continente poco poblado. Pero Dios pone a Israel en la unión de 3 continentes, Europa, Asia y África, para que la mayor cantidad de personas conozcan. O podríamos preguntarnos, ¿por qué Cristo nació después del Imperio griego? Porque de las cosas que dejaron como herencia los griegos fue su lenguaje, el griego koiné, que era el lenguaje internacional y que todo el mundo antiguo conocía. O también podríamos pensar, ¿por qué Cristo nació en el Imperio Romano? Pues porque en el Imperio Romano existió la paz romana y se cree, bueno, es una realidad que bajo la paz romana hubo una explosión demográfica y se calcula que el 97% de los seres humanos que han pisado este planeta han nacido bajo la dispensación de la gracia. Solo el 3% de la humanidad nació antes de Cristo. Entonces, eso nos dice que el plan perfecto, de acuerdo a su voluntad, desplegando su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría, es ese, que la mayor cantidad de seres humanos sean salvos. Y entonces ahora sí podemos hablar que Dios predestinó. Pero para hablar de la predestinación de Dios, hermanos, debemos de partir de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 40, versículo 6. Salmo 46 dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos como Cristo ya sabía que en el rollo del libro estaba escrito de él, que Cristo ya había sido predestinado para morir en una cruz
y cumplir con el plan de Dios para salvarnos. Dice también la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si hablamos de predestinación para salvación, solo lo podemos entender por medio del predestinado, de Cristo. Y fuera del predestinado no hay salvación. Dice Efesios capítulo 1, que Dios nos predestinó en Cristo. Romanos dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. No es que Dios haya predestinado a unos para salvación eterna y a otros para condenación eterna, sino que en la omnisciencia de Dios predestinó a Cristo en su sabiduría para que todos los que pongamos nuestra fe entremos a la predestinación para salvación, en Cristo solamente. Aunque hay otro tipo de predestinación que no es para salvación, hermanos, sino que es para que se cumpla el plan eterno de Dios para con su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Jeremías. Dice Jeremías capítulo 1 que Dios conoció a Jeremías desde antes de que él naciera y que lo predestinó para ser profeta. ¿Significa esto que Dios predestinó a Jeremías para que fuera salvo? Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es que Dios predestinó a Jeremías para que fuera profeta. Pero que Jeremías ahora mismo está gozándose en la presencia del Señor, cierto, porque expuso su fe en el Dios verdadero. Pero Dios predestinó a Jeremías para que fuera un profeta y estuviera dentro del perfecto plan de Dios para Israel. O podemos hablar incluso del faraón. Romanos da a entender que Faraón fue predestinado como vasija de deshonra para que Dios se glorificara en él, para que Dios derramara sus juicios en él y en Egipto. ¿Significa esto que Dios predestinó a Faraón para que se fuera al infierno? No. Lo predestinó para que fuera vasija de deshonra. O sea que en su omnisciencia, de nueva cuenta, Dios sabía que Faraón iba a ser incrédulo y rebelde. Y en su sabiduría y en su perfecto plan, en su soberanía, Dios lo predestinó para que en su tiempo y por esa persona liberara a su pueblo Israel. O podemos hablar de Judas Iscariote. ¿Lo predestinó Dios para que se fuera al infierno? Tampoco. Pero sí lo predestinó Dios en ese plan perfectamente sabio para que traicionara a Jesús y se cumplieran las Escrituras. Pero si Judas Iscariote está en el infierno fue por su rebeldía y por su corazón, por su maldad. Entonces tenemos que en su omnisciencia, en su predestinación, Dios mueve todas las cosas de acuerdo a su sabiduría y a su poder para que se cumpla su perfecto plan. Pero hemos sido predestinados en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es nuestra seguridad, hermanas, que Cristo es la sabiduría de Dios. Dice Juan 10:28 que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Juan 17:12 dice Jesús que ninguno de los que el Padre le dio se perdió, sino solamente aquel que era el hijo de perdición. Y Dios obra a favor de los que estamos en la luz, en Cristo. Nosotros fuimos diseñados para hacer luz en las tinieblas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanas? Que seamos luz para aquellos que viven en filosofías humanas y que viven dentro de religiones que están equivocadas, en religiones paganas, para que de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos vengan a ser también hijos de Dios. Entonces nosotros entendemos por qué, por ejemplo, los musulmanes, los mormones, testigos de Jehová, los budistas, no pueden entender los atributos de Dios porque no están adorando al mismo Dios que tenemos nosotros. Si conocieran a Cristo como lo conocemos nosotros, entonces entenderían los atributos del Señor. Pero ellos no pueden entender los atributos de alguien que es un desconocido para ellos. Nuestra misión es esta, hermanas, ser luz, sal de la tierra, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad conforme al plan de Dios. Entonces así podemos explicar la omnisciencia de Dios. Él sabe todas las cosas, pasadas, presentes, futuras,
Sabemos que en la voluntad de Dios están sus atributos morales, también están expresados en su plan perfecto, y que Dios es soberano. Y que Dios, a los que le aman, a los predestinados, obra todas las cosas conforme a su poder para que ocurran para bien, para que suceda para bien a nuestras vidas. Así es como nosotros podemos entender y relacionarnos con los atributos de Dios para nosotros los que somos salvos. Que el Señor les bendiga, hermanas.